Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, vamos a terminar de ver todo lo referente al pensamiento económico. Ya hablamos sobre Adam Smith, ya hablamos de David Ricardo, de Thomas Malthus, ya hablamos de Karl Marx. Y para finalizar, nos toca hablar de el último, bueno, no es el último, pero sí es uno de los más importantes economistas que han cimentado las bases de la economía actual. Y por ello me refiero a John Maynard Keynes. A lo mejor el apellido le suena, a lo mejor no. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre Keynes y todas las ideas que él tiene respecto a, pues a la economía, ¿no? Para ello voy a compartir las ya famosas diapositivas. Permítanme un minuto, un segundo. Listo. Ahí está el señor Keynes. Pues bueno, vamos a hablar sobre él, sobre su ideario, su ideario económico, así como sobre sus propuestas. Vamos a empezar por estudiar cuál es el contexto en el cual llega este señor. Como ustedes hemos visto a lo largo de los videos, el primer momento que tuvimos en la economía, en el pensamiento económico, pues fue el capitalismo, ¿no? Con estos grandes señores como Smith, David Ricardo, ellos hablaban sobre esta idea de que el Estado no tenía que participar, hablábamos de que se tenía que dejar a los particulares, la mano invisible y todas estas teorías. Posteriormente llega la teoría marxista, donde se busca reivindicar a los trabajadores, se apela a esta parte social. Pero bueno, al final del día, si bien el socialismo tuvo muy fuerte presencia y hubo grandes revoluciones que tuvieron por propósito establecer esta cuestión, como por ejemplo la Revolución Rusa, incluso la Revolución China, por ejemplo, entre otras, al final del día el modelo que imperaba en todo el mundo era el capitalismo. Pero ¿qué pasa? Estas ideas del capitalismo que plantean Adam Smith, David Ricardo y todos estos pensadores tenían pequeños defectos y era que ellos no estaban considerando que la economía básicamente, por más que uno le piense y por más que uno la interprete, al final del día es algo subjetivo, o sea, al final del día cada quien interpreta la economía a sus sentiras con base a su sistema de valores y hay comportamientos de la economía que por más que queramos no podemos predecir o evitar. Entonces van surgiendo problemáticas para el capitalismo. ¿Qué problemáticas? Hay una mala distribución de la riqueza, empieza a haber una gran pobreza, empieza a haber escasez de recursos, empiezan a generarse monopolios, empieza a haber crisis y obviamente pues esto va acompañado de lo político. Es importante señalar que muchos países, no es por lanzarle una pedrada a alguno presente, pero muchos países desde antes, cuando sus economías no iban tan bien y cuando el ámbito político era muy malo, buscaban una guerra para de alguna forma mejorar estos aspectos de la economía. ¿Por qué? Porque con una guerra activas la economía de tu país, porque se empieza a invertir en armamentos, se empieza a invertir en suministros, en recursos, la gente va a las fábricas, la gente comienza a buscar trabajar y busca al final del día consumir todo lo necesario porque están en guerra. Y también de alguna manera sirve en lo político porque la guerra unifica, ¿no? En una sociedad, por ejemplo, donde hay divisiones, hay inestabilidad política, pues el que el país tenga un enemigo en específico, pues de alguna manera hace que se olviden estas diferencias internas y que se unifique la nación, ¿no? Y bueno, por esta y por otras más razones de carácter industrial económico, en 1914, como sabemos, inicia la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial va a marcar, perdón, el fin de los imperios. En este periodo de la historia es cuando estos grandes imperios que habíamos conocido de los estados modernos van a terminar para dar paso a los estados nacientes. Vamos a ver, por ejemplo, que cae el Imperio Austrohúngaro, entre otros varios. ¿Qué ocurre al final de la guerra en 1919? Como sabemos, pues hubo una gran consecuencia tanto social, política, económica, y pues varios estados lo que participaban en la guerra pues, estaban saliendo de estas consecuencias. ¿Qué es lo que empieza a suceder específicamente en los Estados Unidos? En Estados Unidos, las personas empiezan a comprar acciones en la bolsa de valores. Las acciones empiezan a bajar su precio. ¿Por qué? Cuando esto lo vamos a ver un poquito en un video de que haré sobre microeconomía, que es la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta de un bien, pues de alguna manera, no hay ningún problema, ¿no? O sea, al final del día, pues hay mucha oferta, pero no hay un problema, digamos, para la parte consumidora, o para nosotros es mucho mejor, ¿no? Si, por ejemplo, digo, hay, no sé, 100,000 boletos para un concierto, pues para nosotros es mucho mejor, ¿no? Hay probabilidades de que como son tantos boletos, a lo mejor no los den tan caros.
Pero, ¿qué pasa si lo vemos desde la perspectiva del vendedor o del productor? El que haya una alta oferta, pues no es muy conveniente, porque si algo es muy ofertado, pues va a bajar su precio. Y si algo baja su precio, pues ¿quién lo va a querer producir, no? Si, por ejemplo, hay una alta oferta sobre maíz y el maíz empieza a bajar su precio, pues digan ustedes quién va a querer invertir en producir maíz porque el maíz está bien barato, ¿no? Pues no, ¿cuál va a ser la ganancia? Y esto empezó a ocurrir en 1929-28, más o menos en esos años. Las acciones empezaron a ser tan compradas y varios fueron asesorados para que compraran acciones, que las acciones al ser tan ofertadas empezaron a bajar su precio. ¿Y qué es lo que ocurría? Que cuando la gente pues tendría que venderlas porque bajaba su precio, no lo hacían. Entonces las acciones seguían y seguían bajando su precio. Y en tal punto bajaron tanto de precio que cuando las quisieron vender, pues ya no hubo quien las quisiera comprar. Por lo tanto, se cae la bolsa, que es la que conocemos como la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street de 1929. ¿Qué ocurre? Pues ya, esta situación sucede. Y como las acciones se habían caído, pues varias de estas acciones eran pertenecientes a empresas y a particulares. Y varias de estas empresas y particulares en acciones estaba su capital. Y al quedarse sin capital ya no pueden seguir produciendo. Y además, ¿qué ocurría? La gente que había invertido su dinero en estas acciones, al haberse caído, pues pierden toda esa inversión. ¿Y qué ocurre? Pues se quedan sin dinero, sin ingresos. Y entonces las empresas que producían alimentos, que producían recursos de consumo diario cotidiano, querían venderlo, pero ¿qué pasó? Pues que no había quien lo comprara porque nadie tenía dinero, porque todo lo habían invertido y pues no tenían ya nada. Entonces empezó a haber una crisis que conocemos nosotros como una crisis de inventario, porque se les empezó a quedar todo, no lo vendían y pues varias tuvieron que quebrar. Ante estas situaciones que llega este señor que es John Maynard Keynes, este es el contexto en el cual llega. ¿Y él qué es lo que nos va a proponer? A ver, él dice, ya vimos que con el capitalismo hay problemas, o sea, esto de la mano invisible, esto del hombre económico, esto de que el Estado, el mercado, perdón, por sí solito se va a regular, es una vil mentira, ya vimos que no. Si lo dejamos al mercado solito andar, va a tener crisis, va a tener golpes y las consecuencias que trae son muy graves. Entonces, Keynes nos dice que la base de una economía se encuentra en la participación del Estado en la economía. Hay que hacer para esto una diferenciación entre participación e intervención. La intervención del Estado en la economía ya implica que el Estado se meta de lleno a poner las reglas, a estar ahí presente y a manipular toda la vida económica. La participación implica que el Estado pueda llevar a cabo actos como parte, sí, y no tanto como, digamos, una figura de poder, sino como una parte más que lleva a cabo actos económicos. Entonces, él plantea que se tiene que privilegiar la participación del Estado, porque él dice, a ver, para que funcione una economía es necesario, como ya vimos, que exista demanda. O sea, es necesario que las personas necesiten recursos, es necesario que las personas necesiten bienes, pero para satisfacer esa demanda, evidentemente, la gente necesita dinero. O sea, a lo mejor ahorita existe una gran demanda, por ejemplo, de, no sé, supongamos que hay una gran demanda de agua, pero pues si la gente no tiene dinero para comprar agua, pues evidentemente que pues, las personas, los particulares, las empresas que produzcan agua, pues les va a pasar esto, una crisis de inventario, no lo van a vender y van a empezar a sufrir pérdidas. Entonces, todo radica en que las personas, los consumidores, digamos, se mantengan en esta constante de demanda, que siempre estén necesitando de bienes y de productos, pero que no basta solo con que los necesiten, sino que además tengan con qué satisfacer esa necesidad. Y para ello es necesario que exista lo que Keynes dice, el pleno empleo. El pleno empleo es que las personas tengan un trabajo bien remunerado y que les permita obtener ingresos para satisfacer sus demandas o para satisfacer sus necesidades. En este tenor de ideas nos dice Keynes, el Estado tiene que participar en la economía porque el Estado al participar tiene que generar empleos. El Estado es el encargado de incentivar la generación de empleos. ¿Y cómo se puede presentar esto? ¿Cómo es lo que, por ejemplo, se aplicó en esa época? Eh, el Estado, o según la ideología de Keynes, tenía que invertir en obras públicas, tenía que soltar la billetera. Entonces que el Estado decía, vamos a construir un parque. A lo mejor el parque, pon tú que no era la cosa más necesaria del mundo, pero vamos a construir un parque. Y al tú al abrir esta obra pública y al invertir en esa cuestión, vas a generar empleos porque vas a necesitar personas que lo construyan, personas que traigan el césped, vas a generar empleos y esto va a generar ingresos que van a reactivar de alguna manera la economía. Entonces, ¿qué nos dice? Ante estas situaciones hay que desembolsar, hay que echar la casa por la ventana y generar empleos. Ahora bien, esto que pasó del 29
Keynes lo vio como algo natural, porque él plantea que en la economía las crisis son algo inherentes, o sea, no es que si nosotros nos encontramos en una crisis económica como la que estamos viviendo a raíz de la pandemia, no es como que tampoco sea algo novedoso que nunca hubiese ocurrido. Las crisis en la economía son algo muy natural porque la economía se basa en ciclos económicos. Los ciclos económicos son como ondas, o sea, puedes estar arriba en un momento y de repente puedes estar abajo y otra vez vas para arriba, otra vez para abajo. El chiste es que ya vimos que esto es algo inherente, o sea, las crisis van a existir siempre, pero el Estado tiene que participar en la economía para evitar que los efectos de estas crisis sean muy fuertes o sean muy graves. Va a buscar paliar los efectos de estas crisis. Es decir, el Estado tiene que entrar de alguna manera a salvar a la economía cuando encuentre un periodo de crisis. Para ello, pues tiene que aplicar las políticas keynesianas que él propone. Ahora bien, Keynes hace una distinción muy importante en la participación del Estado. Nos dice que la participación del Estado en la economía se va a dar en función de dos aspectos importantes o dos disciplinas, la economía política y la política económica, que no son lo mismo. La economía política es una rama de la economía, es una ciencia de la economía que se encarga de estudiar la forma en que un Estado va a participar en la economía, es decir, simplemente sienta las bases para la participación del Estado en la economía, mientras que la política económica van a ser esta serie de instrumentos y herramientas obtenidas de la economía política que van a servir para la participación del Estado. Digamos que la economía política es la teoría y la política económica es la práctica. La economía política es lo que se va a encargar de estudiar, analizar cómo va a participar el Estado en la economía. Y una vez de estos estudios y de estas teorías obtenidas, el Estado va a generar políticas económicas a través de las cuales va a incidir en este ámbito. Por ejemplo, la economía política es lo que estamos estudiando, podría ser de alguna manera, ¿no? Esta teoría, esta doctrina. Y si, por ejemplo, el Estado toma la iniciativa de generar un programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, pues bueno, esto es entonces una política económica que está adoptando para incidir en este caso en un rubro que es importante para la nación. Entonces, economía política es la ciencia, es la teoría. La política económica son los instrumentos obtenidos de esta teoría o de esta ciencia. Ahora bien, ¿cuál es otro problema que ocurre con el capitalismo o el problema que se empieza a suscitar en estos periodos de, digamos, de problemas del capitalismo? Es los monopolios. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es una figura, es un particular que acapara todo el mercado de un producto, es decir, es el único que lo produce. Estos monopolios pueden ser naturales o pueden ser legales. Los monopolios naturales son los que se forman por la simple práctica de los mercantes. Por ejemplo, lo que en su momento llegó a ocurrir, por ejemplo, con Pemex. No, Pemex es más legal. Monopolio natural. Un monopolio natural podría llegar a ser en algún momento, yo espero que no sea, pero en un momento podría llegar a ser, por ejemplo, Walt Disney. La empresa Disney, pues ustedes saben que tiene Marvel, tiene Star Wars, tiene todo lo que ha habido y por haber. Eso es algo natural porque no lo establece la ley, pero por la práctica de mercantes y por cuestiones del comercio, así se va gestando. Y los monopolios legales son los que establece la ley. Estos son válidos, que en realidad no son monopolios, se les conoce como empresas del Estado. Un ejemplo es, ahora sí es Pemex, otro ejemplo es la CFE, la CRE, entre otros varios. Pero al final del día, los monopolios se tienen que regular porque el monopolio es la antítesis del capitalismo. Porque el capitalismo, ¿qué es lo que nos planteaba? Si ustedes recordarán, el capitalismo plantea libre mercado. O sea, que todo mundo que quiera entrar a comerciar pueda entrarlo, que haya libertad para el comprador y para el vendedor. Y un monopolio evidentemente restringe esta libertad, porque ¿qué pasa si yo soy una empresa que acapara todo el mercado de la producción de sillas? Pues quieras o no, a mí me vas a tener que comprar sillas. Y esto va contra el libre mercado, porque en el libre mercado hay varias empresas, varios particulares que venden sillas y ya tú vas a elegir a quién se lo compras. Es la libertad, ¿no? Entonces, estas son la serie de cuestiones que Keynes plantea en su ideología. Al final del día, las políticas de Keynes son muy importantes, son escuchadas por todos y incluso el presidente Franklin Roosevelt las implementa en la política del New Deal, el nuevo pacto, y es precisamente lo que lleva a cabo para sacar a su país, a los Estados Unidos, de la crisis. Empieza a invertir en obras públicas, abre inversiones, empieza a generar más empleos y de alguna manera pues empieza a reactivar, asume ciertos costos de ciertas empresas para que no quiebren. Entonces, esta es la ideología de Keynes, que hoy en día constituye la base de un sistema económico que llamamos sistema de economía mixta. En su momento también de igual manera lo voy a explicar. Pero bueno,
Estas son las referencias que utilicé para la elaboración de este video. Hasta este video llegaría todo lo relacionado con el estudio del pensamiento económico. Como hemos podido ver, hay distintas perspectivas de la economía, todas son importantes, todas son válidas y nos van a ayudar para entender a la economía y ver la forma en la que el Estado, a través del derecho, puede llegar a participar en la economía. Y pues bueno, hasta aquí llegaría entonces este video y sin más por el momento, pues les deseo mucho éxito en todo lo que hagan y les envío un cordial saludo.